Nunca entendimos a la 4T. Siempre la juzgamos con categorías políticas de gobierno y de eficiencia, pero en su concepción, en su cosmovisión, ellos no entienden funciones de Estado y por tanto métricas de eficiencia y de eficacia y de resultados. No hay en su concepción de lo que para ellos es el gobierno división de poderes, contrapesos, sujeción al Estado de Derecho, transparencia, rendición de cuentas, programación y presupuesto, indicadores de resultados, métricas, evaluación, corrección. Tampoco existe en sus categorías de entendimiento categorías como verdad, bien, lo correcto, lo racional, lo lógico, inclusive lo presentable, porque la 4T no es un gobierno y nunca pretendió ser autoridad y menos dar resultados. La 4T es una maquinaria implacable de poder y de control político. Un aparato de propaganda para propagar odio, mentira y terror. Y de aparentar, de crear una percepción, inclusive de una especie de bienestar justiciero. Por lo tanto, no está en su agenda estas cosas de salud, educación, bienestar ciudadano, medio ambiente, desarrollo, infraestructura, finanzas públicas, concordia ciudadana, paz. En su universo lo único que existe es la percepción, una percepción omnipresente, apabullante, cegadora, ensordecedora, omniabarcante. Para la 4T lo que importa es el control de la comunicación, la imposición de narrativas, el secuestro de la conversación, ya sea nacional, política, mediática o inclusive la familiar y la personal. Es el Big Brother de George Orwell, aumentado y corregido. Y así el 2 de junio ganó la percepción por sobre la realidad. Y el antecedente más cercano que tenemos es el de la Alemania nazi. Goebbels se hizo del control de todos los medios de comunicación: radio, cine, periódicos, revistas, pósters, inclusive pendones. Y Hitler demonizó a la inteligencia, quemó la cultura, se quemaron libros en las universidades. Y los primeros campos de concentración fueron para la inteligencia alemana, para la academia alemana. Así que los alemanes no tenían más fuente de información que la de Goebbels. Y Goebbels, por ejemplo, inventó y difundió en el mundo entero que los polacos estaban atacando a los alemanes que habitaban en Polonia, cuando no era así. Y con Himmler armaron un montaje para que elementos de la SS atacaran como soldados polacos una antena de radio en territorio alemán. Y hubo muertos, soldados alemanes y soldados polacos que en realidad eran prisioneros del campo de concentración que llevaron, los uniformaron, los mataron y los tendieron en el suelo. Obvio, miles, cientos de miles de alemanes huyeron de Polonia. En Alemania, los alemanes entraron en furia y Hitler declaró la invasión a Polonia y así empezó la Segunda Guerra Mundial. Pues toda proporción guardada, hoy tenemos en México algo similar. Todas las mañanas se nos fija la conversación del día, la medida del odio nacional, el villano del momento, la mentira nuestra de cada día y el temor generalizado por la inseguridad. Los medios lo reproducen esa conversación hasta hacerla viral. Resulta absurdo que Loret en Latinos dedique el 90% de su programa a López Obrador.
En las mañaneras se niega la realidad y se impone sobre ella la narrativa presidencial. Las voces discordantes sí son atacadas, pero terminan por engrosar y confirmar la narrativa oficial al atacarla. Y las redes juegan un triple papel. Reproducen esa conversación, la hacen más polarizada y más rijosa y terminan produciendo una Babel donde nadie entiende nada. Todo esto en un contexto de violencia generalizada que genera un clima de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, que confunde y que paraliza la razón, el pensamiento y el juicio. Así, la 4T ha logrado una mezcla perfecta. Una propaganda omniabarcante, una conversación pública controlada que ratifica y potencializa la propaganda oficial, un temor que paraliza, un odio como gasolina, una mentira como brújula y un ruido que aturde. Las oposiciones no supieron que bailaban al ritmo que les jugaba el presidente y los intelectuales han servido para reproducir la conversación atacándola y tratándola de analizar con categorías que les son inaplicables, porque ellos piensan en gobernabilidad, gobernanza, estructura gubernamental, administración pública, eficiencia administrativa, pero en realidad tienen enfrente una maquinaria de control político, propagandístico. La 4T no gobierna ni pretende gobernar, le interesa controlar y controla a través de un aparato de estado de propaganda que está a la vista de todos, pero que todos la tratamos, la jugamos, le exigimos y jugamos con ella como si fuera un gobierno. Pero es una maquinaria de estado de propaganda y de control del humor social. Es imposible, pues, ganarle, porque nosotros jugamos a la política cuando ellos a la percepción. Nosotros al discurso de la acción política tradicional es cuando ellos a la conversación emocional. Nosotros al argumento racional, cuando ellos al odio y a las mentiras. Nosotros a las teorías políticas, cuando ellos a la propaganda. Ojalá y aprendamos, porque hemos sido como Quijotes luchando contra molinos de viento, en contra de un gobierno que no existe. Lo que existe es una maquinaria de propaganda que controla la percepción y el humor nacionales, que distrae, que cultiva el odio, que impone la mentira, que siembra la polarización, que abraza el crimen para generar un clima de inseguridad y de incertidumbre que nos obnubile la mente. Jugamos a la política contra la propaganda. Combatimos un gobierno con una, cuando en realidad tenemos una maquinaria de control de comunicación. Intentamos razonar en una Babel que tiene dueño. Jamás, jamás entendimos a la 4T.